Nació en Buenos Aires, hizo sus estudios en el Seminario Diocesano de San Rafael y luego en el Instituto del Verbo Encarnado de la misma ciudad. Obtuvo la licenciatura en Filosofía y luego el doctorado por la Universidad Pontificia de Letrán, con una tesis sobre la libertad en el tomismo de Cornelio Fabro. Desde 2011 hasta el 18 fue profesor de metafísica en la misma universidad. Desde el 2005 hasta el 2013 fue encargado de la edición de las obras completas de Cornelio Fabro. En el marco de su vasta trayectoria académica, que abarca numerosos cursos, conferencias y artículos, ha publicado varios libros, entre los que mencionamos El naufragio del progresismo, reflexiones sobre el pensamiento de Karl Rahner, Para un retorno a la metafísica, sobre la actualidad del tomismo esencial, Introducción a Cornelio Fabro, Apuntes de metafísica, Las 5 vías tomistas, Presentación pedagógica, y actualmente es sacerdote de la diócesis de Freixo-Coulon, en cuyo seminario se ha desempeñado como prefecto de estudios por un trienio. Vamos a escucharlo hoy acerca de la teología del cuerpo y el reinado del hombre, con una gran esperanza de poder dedicarle algo sobre este tema tan importante y que tantas confusiones está causando. Gracias, Padre. Propongo invitarlos que comenzar con una pequeña oración con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás, Ruega por nosotros. Bueno, como que era Santo Tomás, no sé si tendría que haber invocado a San Lorenzo, porque después dar una conferencia después de un asado y el tema sobre el que tengo que hablar, uno se arriesga que lo quieran comer vivo. Es un tema muy... El tema de la conferencia como tal, es muy complicada. Y es complicada no tanto por la dificultad inherente al tema en cuanto tal, que es relativamente simple, así lo veo, como sobre todo por la cantidad de presupuestos que implican, la cantidad de equívocos a los que se presta, por la cantidad de aclaraciones previas que hay que hacer al oyente y sobre todo por la sutileza de los errores, son muy sutiles, que se deben denunciar. Y a veces se trata de sutilezas que los ponen prácticamente fuera del alcance inmediato de quien no esté avesado en cosas propias de las ciencias teológicas y filosóficas. Es un tema particularmente técnico que pertenece a un ámbito particularmente especializado. Pero para circunscribir de modo adecuado el abordaje del asunto, se nos permitirá, antes de entrar propiamente en materia, distinguir entre lo que Juan Pablo II llama teología del cuerpo y lo que quienes se autoperciben sus discípulos y se erigen y proclaman como tales y se dedican a divulgarla, enseñan o interpretan. Sería muy bajo de nuestra parte dedicarnos a mostrar textos y frases de quienes se dedican a esto, que muchas veces contienen errores groseros, y achacar esos errores a Juan Pablo II de manera directa, ridiculizando su figura, sus intenciones. Eso sería intelectualmente deshonesto y no lo vamos a hacer. No es de eso de lo que se trata. Por consiguiente, ya desde el inicio distinguimos ambas cosas y descartamos algo que formularemos del siguiente modo: la acentuación del acto íntimo como tal por parte de muchos discípulos de Juan Pablo II no se encuentra de esa manera
sintomática de un problema en muchos casos de ellos. Y algunos, en sus formulaciones, carentes completamente de decoro, llegan a expresiones rayanas en lo tuchiano, que puede entender que entiendan. Otra aclaración se impone antes de entrar en materia. Ella se refiere a ciertos presupuestos estructurales dentro de los cuales tuvo lugar la elaboración de este ensayo teológico y que constituyen de facto el entramado de fondo del tiempo en el que vivimos. Estos presupuestos son de carácter profundamente espiritual y han impregnado la cultura de nuestra época. Lo han hecho hasta tal punto que resulta muy difícil desembarazarse de ellos y resulta muy difícil identificar su siniestro, su nefasto influjo. Muy difícil liberarse de esto. Estos presupuestos son consecuencias residuales de la filosofía moderna y contemporánea que han moldeado la cultura y crean la atmósfera dentro de la cual piensa la mayoría de nuestros contemporáneos. Son varios, pero mencionaremos fundamentalmente tres presupuestos. Primero, el subjetivismo. Todo se concentra en torno al yo, a mis preferencias, a mis intereses. Y yo ya ni diría en torno al hombre, porque no se trata más del antropocentrismo. Es el yo. Por ejemplo, los que prefieren matar a un ser humano en el vientre de su madre, pero salen a hacer marchas para defender a las ballenas o a los árboles de Canadá, y qué sé yo, bueno, ya no es, el centro no es el hombre, pero el centro es una preferencia subjetiva, es un tipo de afirmación del yo, no importa cómo. Entonces todo tiene validez en cuanto que se afirma desde la subjetividad. Este punto es importantísimo. Todo esto tiene conexiones directas con lo que vamos a ver después. No voy a ponerme después y no voy a poder detenerme a mostrar en cada caso la conexión, pero lo quiero mencionar de antemano para que se tenga presente. Segundo presupuesto, el evolucionismo ha calado hasta los huesos la historia de los miles de millones de años y el conjunto de microcambios que habría dado lugar en un largo periodo de tiempo a la transformación de una especie en otra. Es lo que todos hemos bebido, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido desde la escuela, nos lo han dicho millones de veces, y ¿quién más? ¿Quién menos? A la gran mayoría de nuestros contemporáneos les pasa esto, y a un amplio sector de católicos también. ¿Quién más? ¿Quién menos? Percibe que todo está llamado a cambiar. Y lo que era válido en una época debe cambiar para adaptarse a nuestro tiempo. Y eso no tiene nada de malo. Este es un presupuesto gravemente erróneo, pero que está muy metido en la cabeza del receptor del mensaje. Entonces hay que tomar nota de esto. El tercero, compañero necesario del evolucionismo, aunque distinto de él, el triángulo del mal que mencionamos se cierra con el relativismo. Es el tercer presupuesto. Todo es relativo a un momento de la historia, a un tipo de cultura. Entonces puede haber perspectivas distintas desde las que se interpreta un hecho. Sería vano oponer la una a la otra como si una fuera verdadera, la otra falsa. Son distintas, son alternativas, son perspectivas, son complementarias eventualmente. Se usan o se descartan según la oportunidad en vista del resultado que se quiera obtener. Me conviene esta para obtener un resultado, tomo esta, me conviene otra, tomo otra. Son perspectivas, son explicaciones. Bien, estos tres elementos se encuentran operantes en el puñado de textos que mencionaremos y en el conjunto de todo este movimiento que se ha dado a llamar teología del cuerpo.
esta amplia introducción, dividiremos los puntos de nuestra conferencia en 3. Primero veremos algunos aspectos fundamentales de esta teología del cuerpo, su génesis histórica, más o menos la tesis de fondo, las tesis de fondo. Luego mencionaremos una serie de errores claros que se pueden señalar, apoyan los textos claramente, y luego las objeciones o planteos que pueden surgir en personas bien intencionadas al respecto. Bien, vamos sin más a los elementos fundamentales. En cuanto al contexto histórico inmediato, que da origen a la teología del cuerpo, hace falta recordar que durante mediados del siglo XX, en el siglo XX surge, mediados del XIX, fines del XIX, inicios del XX, surge esa herejía gravísima de la Iglesia que se fue bautizada con el nombre de modernismo, que consiste fundamentalmente per se y de suyo en la negación de la realidad del pecado original y al mismo tiempo en la falsa afirmación de que Dios está de suyo presente en el corazón de todo hombre, en cuanto que el hombre es espíritu y tiene sed de lo infinito. Esa presencia de Dios en el corazón del hombre, en cuanto que el hombre es espíritu y tiene sed de lo infinito, se traduce en un sentimiento dinámico carente de contenido definido. Ese sentimiento dinámico es la religiosidad o fe, que es un sentimiento, y que cuando choca con los objetos en una cultura, da lugar a un resultado objetivo, conceptual, que sería algún tipo de formulación dogmática. Y así tenemos, según las distintas etapas de la historia, según los distintos contextos culturales, diferentes expresiones religiosas de la única fe, que es la presencia de Dios que activa el espíritu humano con sed de infinito en el fondo del alma. Por consiguiente, todas las religiones son verdaderas, porque todas anuncian esta presencia de Dios, y son caminos distintos para llegar al absoluto. Y la religión católica, y bueno, es una entre ellas, no tiene ningún derecho a mostrarse como la privilegiada. Y Jesús, bueno, fue un hombre que se percibió muy vivamente esa presencia de Dios en su corazón y le pareció que era Dios, pero eso ya son interpretaciones conceptuales, objetivas, que, bueno, dependen del contexto histórico. Eso es el modernismo. Lo acabo de resumir muy brevemente. Esa herejía fue condenada explícitamente en repetidas ocasiones, se escondió camuflada y revivió, o volvió a aparecer, sacar la cabeza del fondo del abismo, promediando ya el siglo XX, poco antes de mediados del siglo XX, y asumió la configuración de lo que se llamó en Francia la Nouvelle Théologie, la nueva teología, que procuraba, bajo cierta apariencia de retorno a las raíces bíblicas y a la reflexión patrística, quería, sí, en absoluto, y en el corazón del proyecto, descartar y alejarse frontalmente de toda la escolástica y especialmente de Santo Tomás. La Biblia ha sometido a una interpretación racionalista, asumiendo todas las posiciones de los protestantes liberales, y por consiguiente, bueno, se negaba la historicidad y tantas otras cosas. Dentro de este clima abierto por la Nouvelle Théologie, después ya desparramado con las teologías luego, ¿no? Claramente, Abraham, Baltasar y otros autores, dentro de todo este caldo surge también una protesta vehemente contra la enseñanza tradicional de la Iglesia acerca del matrimonio y de la vida íntima matrimonial. Y se procuraba, en nombre del presunto amor de los esposos, disociar
la obligación de la apertura a la vida de lo que es el encuentro amoroso sentimental, el aspecto de unión sentimental. Y entonces surge todo el tema de las píldoras y todo eso, y muchos teólogos malos, modernistas, ahora se llaman más propiamente neomodernistas, porque hay como modernismo 2.0 con muchas variantes, pero es el mismo principio de fondo. Entonces, bueno, reaccionaron los papas muy bien, Pío XII en su momento, Pablo VI de manera óptima en la Humane Vitae, saliendo al cruce de todas estas cosas, tuvo intervenciones muy buenas, Pablo VI realmente también defendiendo en una ocasión la Eucaristía contra varios errores, ahora no entraré en esos temas, y la reacción fue realmente muy buena y muy sólida. En la Humane Vitae se volvía a los principios del orden natural, de la ley natural, expuestos con claridad, con contundencia. Pero, ya desde antes de la aparición de la Humane Vitae, un obispo, antes sacerdote, que había trabajado mucho con matrimonios jóvenes y había sido discípulo de Roman Ingarden, que era del grupo de los discípulos de Husserl y Max Scheler y toda la línea de la escuela teológica. Este hombre, Karol Wojtyła, había empezado a reflexionar y estaba procurando dar una visión nueva de la riqueza de la realidad matrimonial. Consideraba él que la interpretación tradicional de la Iglesia no era ya comprensible para el hombre de hoy, está superada, el hombre de hoy no entiende, hay que cambiar, al menos el modo de expresarla. El modo de expresar, bueno, puede ser un mal, entonces si se cambia la doctrina o no, ya es otro cantar. Y entonces era necesario modificar al menos ciertas acentuaciones, concentrándose más en torno a la persona y a la riqueza propia de la persona. Y esta visión da lugar a su obra Amor y Responsabilidad del 60 y se reencuentra con los desarrollos de otra obra de él muy importante en su pensamiento, Persona y Acción, persona y actividad en realidad. Mal traducido en italiano, pésimamente traducido como persona ed acto. No es acto, es acción, actividad. Y así propondrá Wojtyła una consideración antropológica desde, y esto lo subrayo, una perspectiva fenomenológico-personalista, es decir, una fenomenología personalista, que es su propia orientación. Según Wojtyła, entonces, la persona no es un objeto, sino un sujeto, radicalmente distinto del mundo de los objetos. Ahora bien, la persona se expresa mediante la corporeidad. Por consiguiente, la corporeidad no debe ser interpretada fuera del dinamismo personal que ella encarna. Llegando al trono pontificio y utilizando sus reflexiones previas, a la vez que alargándolas, Juan Pablo II comenzará a desarrollar una muy larga serie de catequesis en torno a estos temas que se extenderá desde el 5 de septiembre del 79 hasta el 28 de noviembre del 84. Prácticamente 6 años, es enorme. En ellas, 5 años, en ellas se presenta la unión entre el varón y la mujer como un reflejo de la unión de las personas divinas. Dios mismo, siendo nación, quiere comunicarse al hombre y llamarlo a la felicidad, pero el hombre no puede encontrar felicidad sino a la manera de Dios, es decir, como comunión de personas. Por ello, el matrimonio, que sería comunión de personas, constituye el sacramento primordial, porque todo el proyecto divino está ordenado a la comunión de personas. En consecuencia, se debe decir que todo el proyecto divino tiene carácter nupcial. Y es en esta línea
en la que deben entenderse los textos de San Pablo en los que se habla de la unión entre Cristo y la Iglesia. Desde esta perspectiva, Juan Pablo II reivindicará la dignidad de la sexualidad humana dentro de un mundo corrompido y desviado, sin duda alguna, que oculta al hombre la verdad acerca de sí mismo, desfigurando el significado de su corporeidad y despersonalizándolo. Así se traiciona o se traicionaría el lenguaje del cuerpo. Ahora bien, la Humane Vitae trataba de argumentar contra la anticoncepción a partir de la ley natural. Pero Juan Pablo II considera que para el hombre de hoy esto es insuficiente o incomprensible, o en todo caso incompleto, por lo que propone una argumentación en clave personalista, como ya se dijo. Y esta valorización renovada del matrimonio, de la sexualidad dentro del matrimonio, se focaliza en torno a la unión íntima. El hombre es creado para donarse como don, y así el hombre expresa plenamente lo que él es mediante la donación esponsal, que es la donación típica, con Y, es el prototipo de donación. Porque no olvidemos que en este contexto, en esta simbólica, Dios mismo es como nupcialidad. Así, dirá, la unión esponsal del hombre y la mujer mediante el cuerpo es el signo original y efectivo por el cual la santidad ha entrado en el mundo. Una frase que la releo por las dudas. La unión esponsal del varón y la mujer mediante el cuerpo es el signo original y efectivo por el cual la santidad ha entrado en el mundo. Es raro, por lo menos raro. Pero sí, es verdad que con estas reflexiones Juan Pablo II condena las groserías y los grandes males de nuestra época. Claro que sí, esto es verdad y va a su mérito. Y es verdad que suscitó la reacción vehemente de amplios sectores de la teología contemporánea que decididamente preferían apostar a los errores groseros y a validar las opciones mundanas. Todo esto es verdad. Sin embargo, el precio pagado y el riesgo que se corría eran muy altos. Y así paso al segundo punto, que es más bien consiste más bien en una serie de observaciones que corresponde hacer. Claro, dijimos y subrayamos que las raíces de la teología del cuerpo obedecen a esa orientación de la filosofía que se llama fenomenología, que está toda mal desde que empieza hasta que termina. Y el que piensa distinto se equivoca. Esto no es opinión. Es como si yo digo el agua es H2O y uno me dice, pero padre, qué tajante, ¿por qué no es Na7O? Y no, porque eso es otra fórmula química. El agua es H2O. Bueno, pero usted leyó el otro libro que dice lo contrario. No lo leí. No me importa. Yo ya sé, hice hidrólisis y demostré que el agua es H2O. Y el que no lo acepta se equivoca. Y punto. Entonces, el tema de la fenomenología no es opinable. Y ahí ya entramos en uno de los presupuestos que mencioné antes y que inciden en la cabeza de los católicos de hoy. Dicen, bueno, pero no puede ser que quizás... No. La fenomenología está mal y el personalismo está mal. E insisto, esto no es opinable. Pero tenemos que decir algo de qué es la fenomenología, qué es el personalismo. Algo ya hemos adelantado, pero mencionamos. Simple fenomenología. Hay una película bastante famosa sobre Edith Stein, en donde una sobrinita de ella, una prima, no recuerdo,
tía o prima chiquitita, 9, 10 años, había un piano en la casa y le pregunta, tía, ¿qué es un piano? Y uno dice, ¿por qué eso es un piano? Y Edith Stein agarra y se sienta y dice, no, así no. Y se sienta y empieza a tocar. Y mientras toca algo muy lindo, y suena, le dice, ¿ves? Esto es un piano. Bueno, todas las personas, estudiantes que yo conozco que estudiaron fenomenología en éxtasis con esa escena y esa imagen, que gráficamente presenta más o menos bien realmente el carnaval mental, el carnaval carioca, que es la fenomenología. Es un delirio. Confunde la potencia con el acto, y el acto primero con el acto segundo, y entonces incorpora el elemento subjetivo de dar sentido a la cosa y sustituye la finalidad por el sentido. Cuando ustedes vean a algunos obispos o curas que plantean, que preguntan a la gente, dicen, el hombre de hoy está en busca de sentido. ¿Qué es eso? Es estar subjetivamente viendo hacia dónde proyecto mi vida en vistas a algo que me permita dar una interpretación positiva que justifique mi vivir. No se trata de identificar cuál es el fin para el que el hombre fue creado. Es muy distinto. Muy distinto. Buscar el fin para que el hombre es creado es algo ontológico, objetivo, que fundamenta después todo el orden moral. La búsqueda del sentido es una proyección subjetiva de la conciencia. Estamos en pleno inmanentismo subjetivo. Son dos cosas distintas. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que todos los que hablan en estos términos sean una encarnación de Lucifer. Hay muchas personas que con las mejores intenciones han caído víctimas de estos errores y hablan así y no lo hacen con mala intención. Pero son errores inherentes a estos planteos que después afectan al modo de vivir, al modo de conducirse, al modo de interpretar la fe. Lo segundo, el personalismo, ya lo hemos también adelantado, que consiste en esa oposición de sujeto y objeto y por consiguiente ya presupone todos los errores de Descartes y sobre todo de Kant. Esa dicotomía entre sujeto y objeto y dejar entonces la res extensa, el mundo de los objetos medibles, mensurables por un lado, y la res cogitans, el mundo del espíritu, de la subjetividad, por otro lado. Entonces, mientras que los objetos son manipulables, la persona es un centro no manipulable que tiene que ser respetado a todos los efectos. Esto está muy bueno, pero esto no es la persona. Y la persona es, ante todo, un centro de conciencia y libertad. Y un centro de conciencia y libertad que o bien se expresa en, o bien se constituye, porque acá hay distintas líneas de personalismo, mediante la relación. Cuando ustedes lean, escuchen, vean, persona es ser mediante el otro, ser con el otro, uno no puede ser persona solo. Todas esas frases, eso es personalismo en estado químicamente puro y están mal. Peor aún cuando se trata de mezclar esto con la Santísima Trinidad, porque los personalistas confunden el vínculo afectivo casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre confunden el vínculo afectivo, que es compartir cosas, bienes que se tienen en común y por consiguiente nos unen, confunden eso con la relación. La relación, en su estructura ontológica, distingue, no une, son temas distintos. Pero bueno, esto ya por eso decía, son cosas muy puntuales, muy técnicas que a veces es difícil entender y presentar a quien no ha estudiado todo el tema de manera breve. Pero por lo pronto tengamos eso, que la persona pertenece al mundo de los sujetos
no al mundo de los objetos, las sustancias, las cosas, y la persona es relación viviente, entonces es don, es darse a los demás, es vivir en relación. Bien. Todo esto, de alguna manera, va a hacerse presente con mayor o menor intensidad en los textos que van a ir formando parte de esta serie de catequesis, lamentablemente. En ellas, en estas reflexiones de Juan Pablo II, hay cosas sin duda alguna muy buenas y muy profundas, pero las más de las veces expresadas en un lenguaje ya personalista y fenomenológico, por consiguiente muy confuso, que se presta cuando menos a la ambigüedad y a la malinterpretación, y que en lo que pretenden tener de aporte original, en lo que viene de estas raíces, no aporta. Y en lo que presenta como algo novedoso a través de un lenguaje distinto, en realidad reproponen cosas que ya se sabían, que ya se dijeron, quizás no lo suficientemente, no con la acentuación con la que se debía decir ese tipo de cosas, pero no termina de ser una gran novedad. Es más o menos decir cosas que ya se sabían de manera distinta y más confusa. Así que menciono algunos de los problemas, haciendo referencia a algunos textos, si llego a ver. Ejemplo, menciono un texto. Es uno de los primeros, estamos en septiembre del 79, el 14, justo el día de ayer. Y dice así: nos encontramos casi en el meollo mismo de la realidad antropológica cuyo nombre es cuerpo humano. Sin embargo, como es fácil observar, hay un contexto, ¿no? Este meollo no es solo antropológico, sino también esencialmente teológico. Ya este adverbio, esencialmente teológico, esconde un problema serio de teología que implica la confusión del orden natural con el orden sobrenatural, típico de las corrientes teológicas de inspiración modernista. ¿Ven? Son errores muy sutiles. Un lector de buena voluntad viene, lo lee, no lo ve ni de lejos. La teología del cuerpo, que desde el principio está unida a la creación del hombre a imagen de Dios, se convierte, en cierto modo, también en teología del sexo. ¿Pero por qué es eso? El punto no es teología del ojo. ¿Cómo el ojo me sirve para ver las cosas y las maravillas del... No. De lo único que se habla es de lo que acabo de mencionar, no el ojo. Entonces, ahora, con mucha delicadeza, con más delicadeza, Juan Pablo II, muchos de sus discípulos, de manera hasta indecorosa y grosera. Una discípula francesa, permítanme, somos personas adultas, en uno de sus libros es tremendo, lo traduzco, no desperdiciéis el placer, punto, para una liturgia del orgasmo. Entonces se dan cuenta que ya la confusión de lo natural y lo sobrenatural Juan Pablo II no va a decir semejante barbaridad. Pero muchos de sus discípulos, esta persona es de Francia, súper famosa, y da cursos en las parroquias y la invitan los obispos y habla y bla. Bueno, no. Entonces hay muchos casos así. Después de la cita que hemos hablado en
Ne gardez pas le plaisir pour une liturgie de l'orgasme, así se llama el libro. Sigue el texto un poco más adelante. La masculinidad, entonces, esa unidad que se realiza a través del cuerpo indica desde el principio no solo el cuerpo, sino también la comunión encarnada de las personas, y exige esta comunión desde el principio. Indican, además, la nueva conciencia del sentido del propio cuerpo. Sentido que se puede decir consiste en un enriquecimiento recíproco. Acá tenemos nuevamente la aparición de ese término, el sentido. El sentido, ¿qué es el sentido? Bueno, hay que hacer muchas distinciones. El cuerpo, claro que me permite entrar en relación con los demás de distintas maneras. Y hay una especificidad de ciertas potencias que posee el cuerpo humano que se van a activar en cierto momento no. Pero la expresividad, los canales de donación y de comunión personal y de vivencia sincera, profunda e intensa de la caridad esponsal no se agotan en la vivencia del momento íntimo, se entiende lo que quiero decir. Porque puede haber que haya un marido que está en trance de muerte, en terapia intensiva, en silencio, sin poder moverse, y una mujer heroica que durante años está al pie de su cama, secándole el sudor, limpiándolo, lavándolo, y eso también es expresión corporal y es expresión de la caridad esponsal y de la comunión de personas. Entonces hay una visión reduccionista y una hiperbolización, una exageración en la identificación del rol que compete a los aspectos diferenciales, se entiende, del varón y de la mujer. Y entonces señalo, en realidad hice una lista de 21 errores. Voy a dar ejemplos de 2 o 3, pero voy a leer todos. Tenemos, en primer lugar, en relación con esto del sentido del cuerpo, el olvido completo de la ontología, el orden del ser, que es la especificación de las potencias por los objetos de sus actos. Y el uso del lenguaje abusivo esconde a veces estos errores. En la expresión, perdónenme, lo digo así, somos personas grandes, no va a haber problema, hacer el amor, es una expresión francesa, de la ilustración francesa, antiguamente no se decía así. Ya el término, bueno, implica ciertas cosas, pero no necesariamente identifica de lo que se trata necesariamente de suyo y por sí ese acto. Ejemplo, el acto del ojo. Cuando una mamá mira a su bebito recién nacido, lo amamanta, lo acaricia, lo abraza, lo mira embelesada, le pregunto a cualquier persona que no estudie hoy, va a decir, esa es un acto de amor, esa mirada. Claro, es un acto de amor en cuanto a la intención de la persona que mira. Eso es lo que la persona que mira está haciendo. Pero el ojo no ama, el ojo ve. Entonces la potencia visiva ejecuta un acto que, en cuanto emanado desde la potencia, es el acto de ver. ¿Y su objeto cuál es? ¿Expresar el amor? No, su objeto es el color. Ahora, la persona que mira, mediante la mirada, puede querer expresar el amor, y está muy bien. Pero el acto de ver sigue siendo acto de ver, especificado por el objeto propio de la potencia visiva. No se especifica a partir de la intención del agente que lo ejecuta. Esto es muy importante. Porque también puede haber una mirada de odio. Entonces, claro, sigue siendo
haciendo acto de ver, pero yo lo uso con la intención. Y entonces, el acto de las potencias generativas, ¿se entiende?, es un acto desuso orientado a la generación. No es un acto afectivo, no es un acto de la afectividad, no es un acto de la intención, es un acto de las potencias, especificado por su objeto. Ahora, que eso deba, por supuesto, según el orden natural, desarrollarse en un contexto matrimonial, por supuesto que sí, por las exigencias que tiene lo que es la transmisión de la vida, entonces garantizar la educación, todo lo que ya sabemos es maravilloso, pero no hay que, fíjense que a partir de haber incorporado términos como el sentido, se incorpora un dinamismo en el cual se suprime la función propia de cada potencia y se genera confusión. Entonces se procura redimensionar el significado de la sexualidad humana reduciéndolo al aspecto dinámico de la corporeidad en cuanto a expresión de la intención de la persona. Pero se desconoce la ontología que funda el orden natural y la ley natural. También es permanente en todos estos discursos, aunque en algún momento hace la distinción, pero después desaparece y los discípulos la ven pasar de largo como Yepes, el caño que le hizo Riquelme, los futboleros me entenderán. Es así, no lo ven, pero la confusión grosera en el sentido literario, no de decir groserías, confusión enorme entre lo que es metáfora y lo que es analogía. Porque todas las cosas, todas, sin una sola excepción, que incluyen en su propia definición la materia o la potencia, se predican de Dios y de lo espiritual solo de manera metafórica. Solo de manera metafórica. Jamás bajo ningún concepto de manera propia. Imposible. Y esto, que es muy delicado y muy preciso, aparece, pero permanentemente. Leo rápido la serie de errores y después leo algunos textos para ilustrar, si no, no terminamos. Entonces, asimismo, el uso impropio del término metafísica, usado en clave kantiana o personalista, entendiendo por metafísica simplemente la estructura ontológica, y casi como opuesto a lo que es personalista, mal. El uso impropio del término analogía, se pierde de vista lo que es la participación de metafísica y se usa la analogía casi como una simple comparación. Mal. La especificación del sentido del término don a partir de lo genérico, como si dijésemos, ¿qué es ser jirafa? Jirafa es animal y animal es jirafa. Entonces, todo lo que es animal ya es jirafa. Todo lo que es don ya es nupcialidad. Entonces, se trata de, se van identificando las cosas. Entonces, no se tiene en cuenta ni el término, ni lo que se dona, ni en vistas a lo que se dona. La entrega de los cuerpos en la unión íntima es una manera de donación, no es la donación con mayúscula. Eso sería un error grosero. Y entonces, cuando un alma se dona a Dios, esta donación no es sino solo metafóricamente esponsal. No lo es en sentido propio. Y este error es gravísimo. Esta confusión es gravísima. La especificación entonces errónea del don, el primado de la relación sobre la sustancia o bien la equiparación de ambas.
Error en la noción de imagen de Dios, a 3 niveles. Porque se dice que Dios creó al hombre a su imagen, después leeremos los textos. Entonces enseguida dicen, claro, pero creó hombre y mujer. Entonces la imagen de la Trinidad es el matrimonio, el varón y la mujer, incluso antes de que tengan hijos. Eso es una barbaridad. No está bien. Segundo, primer nivel, del espíritu a la comunidad de personas, que es la comunión matrimonial. Segundo, de lo mencioné, la comunidad matrimonial prescindiendo de los hijos. Y tercero, del espíritu al cuerpo, porque después se llega a decir que el cuerpo mismo es imagen de Dios. Lo cual no se puede decir, porque el cuerpo es materia. Y es una barbaridad, subrayo, insisto, es una tremenda barbaridad decir que el cuerpo es imagen de Dios. Tiene razón de vestigio, no de imagen. Y ahí vamos a anticipo un error que está también. Nos hemos saltado 2000 años de tradición, de reflexión de San Agustín, de Santo Tomás, a los cuales no hemos leído, no hemos estudiado en absoluto, y no hacemos tesoro de lo que ellos han aportado, también movidos por el Espíritu Santo, porque no es que el Espíritu Santo quedó en stand-by y apareció recién en el siglo XX para iluminar el mundo teólogo por ahí. No. Entonces son errores muy grandes. Después, igual o peor, la equiparación en dignidad de la virginidad consagrada y el matrimonio. Esto es tremendo, porque está definido y es de fe que la virginidad consagrada como estado de vida es superior al estado de vida matrimonial. Lo dice Jesucristo explícitamente, lo dicen los padres de la Iglesia explícitamente, lo definió la Iglesia en Trento. Pablo VI, en Sacra Virginitas, repitió y lo dijo explícitamente contra los teólogos contemporáneos que quieren equiparar las dos cosas. Vuelvo a repetir, es un dogma de fe y que hay que sostener esto. Por supuesto, eso no quiere decir que la persona que vive en ese estado de vida sea ella una persona superior a otra que vive en otro estado de vida, porque puede ser que una persona que está en el estado de vida matrimonial ame tanto a Dios que sea de mayor santidad, porque la santidad se mide por la caridad, que la persona que está viviendo la virginidad consagrada. Eso va por otro lado. Aquí se habla de la santidad objetiva del estado de vida. Esto pasa de largo en esas catequesis y se lo trata de diluir. Y si bien hay matices más o menos, alguna que otra afirmación de Juan Pablo II, sin embargo, los discípulos no. Y en Europa me he tenido que enfrentar con sacerdotes y con laicos que de manera obstinada y explícita defendían la igual dignidad del matrimonio y la virginidad consagrada. Después llegando a decir, con esa hiperbolización del sexo, que por supuesto la expresión máxima de la unión en la que se realiza la persona es la unión íntima. Y como ahí el hombre se expresa plenamente, el hombre es imagen de Dios, es especialmente imagen de Dios en la unión matrimonial y en el acto matrimonial, entonces ese acto es la mejor imagen de Dios. Y entonces la Virgen María no sabe lo que es el amor de Dios, no es imagen de Dios, no vivió en plenitud del amor. Y Jesucristo también. No. Además, esto lo menciono, es más accidental, pero tengo que mencionarlo igual, no está al mismo nivel de error que los anteriores, pero podemos indicar la asunción en varias de las catequesis de un error de exégesis bíblica, que es la teoría documentaria de Wellhausen. Ustedes saben que los modernistas y los neomodernistas, la gran mayoría del clero en general de nuestra época,
no cree que Moisés escribió el Pentateuco. Y un gran número, no sé si la mayoría, tampoco creen que todo eso sea histórico. Son composiciones que hicieron los escribas, los intelectuales judíos, más o menos en el tiempo del exilio babilónico, y hubo varias escuelas que dejaron varios escritos y después se armó un entramado y ahí habría varias corrientes. Entonces cuando ustedes vean en el Génesis que alguna partecita dice, y dijo Yahvé, ¿no? Bueno, esa es la corriente yavista. Y cuando en otro capítulo lean, y entonces Elohim, Dios dijo, esa es la corriente eloísta. Bueno, entonces son varias, en estas catequesis esto aparece con frecuencia. Se dice también que se trata de un relato mitológico, lo de Génesis. En una nota a pie tiene el cuidado de indicar, Juan Pablo II, que lo llama mito, no en el sentido antiguo, como si no fuese histórico en absoluto, sino en el sentido que se le empezó a dar en el siglo XX con las reflexiones de los fenomenólogos al término mito, en el sentido de que es un raconto, un cuento, una manera de contar algo que encierra una verdad profunda para el espíritu humano que no se puede expresar más que mediante imágenes. O sea, no sucedió esa historia. Sí, los valores que pretende anunciar serían valores permanentes. Se trataría de una parábola. Adán, Eva, todo eso. Eso también está. Y hay una deformación, pero patente, del significado de los textos, el significado obvio e inmediato de los textos, que viene de esta desviación que mencionábamos antes fenomenológica. Se ve claramente cuando está el texto bíblico en San Mateo 19, ¿no? Cuando una mujer entra y le dice a Jesús, feliz el seno que te concibió, los pechos que te amamantaron, y ahí comenta una de las catequesis, este texto habla de la belleza del cuerpo femenino y de la identidad de la mujer. Eso es proyección de sentido a partir de lo que el sujeto que está interpretando le parece. El texto es una expresión típicamente hebrea que traducido en argentino, lo digo ahora, si hubiese dicho una mujer argentina, tu mamá tendría seguro que está orgullosa de vos. Eso le decía. Feliz la que te concibió, los senos que te amamantaron. Es eso, dicho de manera hebrea, con imagen. No está hablando de la especificidad del cuerpo de la mujer con el sentido que se le quiere incorporar al texto. Entonces, toda esta visión fenomenológico personalista deforma el sentido inmediato y claro de muchos textos. Además, se deforma la escatología, porque no se entiende que la división y distinción sexual es imprimis y per se de suyo para esta vida, aunque deje secuelas en la configuración del alma y la psique de una mujer y de un varón, pero es ante todo para transmitir la vida en esta vida, pero en el cielo serán como ángeles, ya lo dijo Jesús. Y no va a haber más todo ese tipo de actos y de intimidad ni nada, no. Proyectar eso es una fantasía cuasi musulmana. Pero ahí tenemos de vuelta esa tendencia a carnalizar lo espiritual y espiritualizar lo carnal, que no es equilibrada, es desordenada. Y les pasa muchas veces a las personas que están en este tipo de orientación, que confunden el espíritu y la sensibilidad y el espíritu, y entonces es como que cuando están rezando procuran sentir, y cuando están sintiendo procuran rezar, imaginar cosas espirituales, son cosas espirituales. ¿Se entiende? Después, un error muy grave aparece implícitamente aquí y allá en las catequesis, pero explícitamente en muchos de los discípulos, pensar que el matrimonio se constituye en
produce en el momento del consentimiento, dado externamente en la celebración litúrgica. Es en ese momento en el cual queda establecido el vínculo, res et sacramentum, y a partir del cual se transmite la gracia de Estado. Después todo lo que se hace es el uso de esa gracia matrimonial y será santificante, pero no es la administración del sacramento del matrimonio. Un cura polaco llega a decir en uno de sus libros que el acto íntimo es el acto mediante el cual se están administrando el sacramento del matrimonio como ministros, los cónyuges entre sí, signo eficaz de la gracia. Es una barbaridad. Entonces, después, ahí está eso mismo, se identifica entonces la donación, en ese sentido, con la transmisión de la gracia y con la liturgia. Llegan a decir que es liturgia la vida matrimonial por estos motivos. Ya estamos muy claros. Después hay problemas de epistemología. Hay saltos de plano indebidos que llevan a confundir los órdenes y de vuelta se incurre en las ambigüedades que impone la metáfora. Todo el tiempo se habla del lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. El cuerpo no tiene lenguaje. Es decir, así como tenemos el órgano visivo, la vista, tenemos el aparato fonético, fónico, para emitir sonido articulado. Eso si quieren. Pero después lo otro, ¿cuál es el problema cuando se usan estas cosas en teología? Porque la teología no es mera reflexión subjetiva según lo que se me ocurre acerca de ciertos datos. No. La teología es ciencia de la fe. Entonces tengo que usar un lenguaje técnico, preciso, inequívoco, optimizado. No puedo recurrir a la ambigüedad y a la metáfora como técnica del quehacer teológico. Asimismo, se identifica, número 14, el orden natural con lo meramente biológico, y entonces se apunta a la visión personalista como la única posible. Esto aparece muchas veces, es justamente sintomático del problema del personalismo filosófico. Después se reduce, número 15, al acto íntimo, la donación conyugal, mientras que, como ya dijimos con ejemplos antes, la donación conyugal va mucho más allá. 16. Olvido completo de la distinción de los bienes con la consiguiente sacralización del amor carnal. Porque hay un bien que es el bonum honestum, hay un bien que es el bonum utile, y hay un bien que es el bonum delectabile, que es consecuencia del bonum honestum, pero no es un bonum honestum. Entonces el deleite que produce el acto íntimo no es lo que debe ser buscado per se y ante todo. Y es muy difícil en el estado de naturaleza caída que no ocurra, al menos en algún momento, que la tendencia pasional haga que se pierda un poco de vista al otro. Porque es la condición defectuosa del hombre caído. Por supuesto está la gracia, el esfuerzo por la santificación y la caridad sincera que viene a lo cotidiano, que ayudan a ir apuntando para arriba. Pero bueno, son los riesgos que hay. Aquí en cambio hay una confusión total entre todas las cosas y por eso hay un olvido completo del pecado venial. Y en muchos de los discípulos exhortan, si no de manera explícita, sí al menos con la acentuación muy marcada, a buscar el placer sin reservas y sin preocuparse. Claro, como ella es mi mujer, como él es mi esposo, tengo derecho y disfrutamos y ahí ya hay cierta manera de pecado venial. De esto ni una sola vez se habla en estas catequesis, ni siquiera una. No sale la palabra pecado venial, no sale. El pecado sale solamente para pecado original. Ni siquiera, mucho menos el pecado mortal. Olvidémonos. Distinción entre el finis operis, finis operandis, totalmente olvidado. Ninguna distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural.
y entonces entre el matrimonio natural y el matrimonio cristiano, y entonces entre el amor natural y la caridad cristiana. No hay ninguna reflexión sobre eso, ninguna distinción precisa. Nada, 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 con acento en la N. La identificación del matrimonio como sacramento primordial es una desviación del término del sacramento hacia lo meramente simbólico. Juan Pablo II aclara en un momento que él sí va a usar el término sacramento, pero que lo va a hacer en un sentido muy amplio, como lo usaban algunos padres de la Iglesia, no en el sentido de la tradición, en el sentido de Santo Tomás, entonces que se aleja de ese sentido. Bueno, pero después empiezan a aparecer muchas ambigüedades y los discípulos después no distinguen en absoluto una cosa de la otra. Y entonces nos cargamos después toda la tradición hasta tal punto que en un momento habla de la teoría ilemórfica de Tomás de Aquino. Una teoría, antes se pensaba en matrimonio en términos de la teoría ilemórfica de Tomás de Aquino. No son teorías, esto de vuelta ya es el relativismo. Bien, podría seguir y sería muy cansador. Menciono brevemente, como último punto, ya yendo a concluir, porque no da el tiempo, tengo que resumir, probablemente, algunas cosas que podrían surgirnos. Porque alguien podría decir, bueno, padre, pero no es posible otra manera de interpretar, y ya lo dijimos, no, porque la filosofía es ciencia, la teología es ciencia, conocimiento cierto, certero, mediante las causas. Y para que la teología sea ciencia, tiene que usar la filosofía del ser, que es la metafísica. La fenomenología y el racionalismo no son la filosofía del ser, por consiguiente no son aptas para hacer teología. Así que esto no se puede sacar. Y ocurre muchas veces, esto ya lo decía Hegel, que así como todo el mundo, porque muchas personas, a nadie se le ocurriría que por el hecho de tener pies y caminar podrá enseñarle al zapatero cómo hacer zapatos, lo llamativo que todo el mundo por el hecho de razonar un poco se cree que puede hacer filosofía. Y no es Hegel, hay que estudiar mucho, optimizar el uso de la razón, empezar a profundizar de una manera muy particular, y podríamos, parafraseando a Hegel, decir que todo el mundo se cree que puede hacer teología, hablando y tirando reflexiones sobre cualquier cosa. Teología a nivel Tucho Fernández. No se puede. Padre, pero a mí me hizo bien. Yo conozco matrimonios que fueron salvados gracias a ella. Bendito sea Dios, que escribe derecho con renglones torcidos. Pero hizo bien por las cosas buenas que tiene, que las tiene, pero que no son distintas de las cosas que siempre se dijeron. Y quizás esto les pasó a algún papá o a alguna mamá, que se pasaron toda la vida durante la educación de los hijos diciendo algo muy bueno y dando vueltas, y nunca, hasta que de repente tiene 18, 20 años, 23, y viene con una idea súper original. Che, mira, me enteré, me dijo tal y tal que las cosas son así, es verdad, mira que de esta manera. Y el papá, la mamá dice, se la estuve diciendo siempre, no lo digo, no puede ser. O como los protestantes, los católicos ignorantes que se vuelven protestantes, dicen, descubrí la Biblia. Pues si siempre te estuvimos diciendo, anda a misa, lee la Biblia, escuchar sermones, acá es lo mismo. Lean el magisterio precedente, la riqueza, la belleza, la profundidad, el sermón de San Juan Crisóstomo sobre el amor conyugal, una profundidad enorme. No, tenemos que esperar que venga la filosofía moderna, el personalismo y la fenomenología a enseñarme lo que siempre la Iglesia enseñó de manera más precisa, más profunda y bueno. Y se trata de errores muchas veces que son muy sutiles y de largo plazo, entonces no veo las consecuencias inmediatas ahora. Que después van a estar, y entonces, padre, son cosas que dijo el Papa. Y así con estas críticas uno se opone al magisterio, se opone al Papa. Ahora, no todo lo que
diga el Papa es magisterio infalible. Hay distintas modalidades de magisterio. Está el magisterio infalible, está el magisterio de avión, hay distintos tipos de magisterio. Entonces, el magisterio infalible es solo, en el caso del Papa, el pronunciamiento formal ex cátedra. Juan Pablo II lo hizo, al menos en 3 ocasiones. 2 veces en el Evangelium Vitae, si mal no recuerdo, cuando condena formalmente haciendo uso de la fórmula técnica el aborto y la eutanasia. Y después, en el 94, cuando declaró, haciendo uso de la fórmula técnica, como doctrina definitiva, que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio. Lo dijo explícitamente. El vicario de una diócesis en Francia, de cuyo nombre no quiero acordarme, sigue sosteniendo que estaría bueno que las mujeres accedan al sacerdocio. Cuando se le dijo en la cara que eso te pone afuera de la iglesia, se rió socarronamente, sigue celebrando misa, siendo el vicario de la diócesis. Eso sí es magisterio infalible y definitivo, y hay que aceptarlo por fe. En cambio, el resto es magisterio infalible. No quiere decir que todo el tiempo se esté equivocando, pero sí que no está exento de la posibilidad de que haya error y pueda ocurrir. Entonces, esto no es estar contra el magisterio. Entonces sí se podría decir que las reflexiones del joven Carlo Wojtyła, el amor y responsabilidad antes de la Humane Vitae y las propuestas alternativas y el obispo a la Humane Vitae, entonces está en contra del magisterio de Pablo VI. ¿Sabiendo? No, porque no es un magisterio definitivo, formal, ex cátedra, es magisterio, pues en el ordinario hay un margen de... Pero entonces, seamos coherentes, no es justo y no hay que pensar castigo nubi también es magisterio. Y entonces, y ahí tenemos un problema porque tenemos 2000 años de magisterio ordinario, habitual, universal de la Iglesia con plena coherencia, pero de repente ahora es invertido porque se invierte en los fines del matrimonio. Lo principal es la unión y lo derivado es la procreación. Y no, lo principal como finalidad intrínseca del matrimonio es la procreación, con todo lo que ello implica. Y también, entonces, unido a ello, pero de manera subordinada, la ayuda mutua, con todo lo que ello implica. Padre, pero hay tomistas que son personalistas y tomistas que aceptan la teología del cuerpo. Bueno, si hay un tomista que es personalista, o no entendió el tomismo, o no entendió el personalismo. Y lo mismo sería si es fenomenólogo o si sigue la teología del cuerpo. Lo que pasa es que en estos casos también, muchas veces se mezclan varias cosas, porque se mezcla un poco, a veces, cierta cuestión afectiva, entonces como se le tiene cariño a la figura de Juan Pablo II, que está muy bien, entonces uno dice, bueno, no puede ser, tratemos de salir, y eso ya condiciona la limpidez del razonamiento teológico y uno termina justificando lo que no se puede o defendiendo lo indefendible, en muchos casos. Es una de las posibilidades. Otras posibilidades es que a veces hay una formación que es fragmentaria, superficial, ecléctica. Entonces la persona no llega a darse cuenta de que lo que afirma en el párrafo 1 es contradicho por lo que sostiene en el párrafo 2. Y a veces se trata de un problema psicológico, de perfil psicoespiritual, de personas de carácter más bien complaciente, que tratan de buscar acuerdos y que evitan decir sí, sí, no, no. Entonces, bueno, las consecuencias. Balance y conclusión, y pido disculpas, porque la verdad es que tendría que haber leído algún texto más, pero no da el tiempo. Igual ya se publicará algo. Distingamos a Juan Pablo II de sus discípulos. Esta distinción hay que hacerla. Sería deshonesto no hacerla. Los que promueven esta teología realmente incurren de manera enorme en todos estos errores. Ahora, en la serie de catequesis que mencioné, es verdad que están aquí y allá de manera más atenuada, implícita,
y ciertamente no se expresa de manera indecorosa Juan Pablo II. Así que distingamos las cosas. Ahora, lo que dice de bueno realmente no aporta ninguna gran novedad. Quizás sí alguna legítima acentuación. Y quizás sí una cosa que quiero mencionar y vale la pena mencionar, el mostrar claramente que los esposos y el matrimonio cristiano, más allá de la superioridad, que lo sabemos por fe, de la virginidad consagrada, no constituye a los esposos en católicos de primera B, de ninguna manera. Y no reduce la capacidad de aspiración a la santidad, de ninguna manera. De ninguna manera. Y esta acentuación es legítima, es un aporte válido, y quizás antes también estaba, que sería mentira decir que no estaba, pero no tenía el mismo volumen que tiene ahora. Y este sí es un aporte legítimo. Ahora, como balance último conclusivo, la cantidad de errores, de imprecisiones, de ambigüedades es tal que uno no puede aconsejar con tranquilidad participar en este tipo de movimientos, en este tipo de iniciativas. Sí, uno puede, a partir de esto y con ocasión de esto, aconsejar formar grupos buenos, de matrimonios buenos, que procuren vivir profundamente la auténtica espiritualidad matrimonial que se concentra en torno a la caridad cristiana. Y entonces es caridad matrimonial, por supuesto, no torturar al marido con la negación del débito, o esperar que pase el tiempo, y jugar con eso, o no torturar a la mujer imponiendo con mal carácter cosas y de manera violenta y no teniendo delicadeza, porque los varones somos muy animales, entonces delicadeza en el orden de las cosas, en lo social, en dejar cositas chiquitas de lo cotidiano, lo que se muestra eso que hizo Jesús, que murió renunciando al propio bien por su esposa, que es la iglesia. Y esto a veces lo olvidamos. Y esta es la clave de la espiritualidad matrimonial. Rollo Marín, última indicación, cuando escribe sobre el sacramento del matrimonio, plantea el problema de cuándo fue instituido y presenta distintas teorías. Y no menciona lo que enseña Santo Tomás. Rollo Marín dice que, bueno, algunos dicen que fue instituido en Caná de Galilea, porque Jesús fue ahí, o cuando en el Génesis ya fue instituido en potencia, y cuando Jesús revalida el Génesis ya en acto. Otros dicen que cuando San Pablo dijo, que esto lo digo de Cristo y la Iglesia, para hablar del matrimonio, Santo Tomás dice no. Rollo Marín dice esto es discutible, no sabemos, pero no menciona de Santo Tomás. Y Santo Tomás dice no. Jesús instituye el matrimonio muriendo en la cruz. Porque cuando hay verdadero amor, realmente hay sacrificio a fondo. Así que bueno, mediante estas reflexiones espero que algo se haya podido entender y no sé si queda margen para algunas preguntas. Sí. ¿Qué sentido tiene considerar aliados en la playa de vida quienes tienen los fundamentos tan errados? Bueno, distingamos las intenciones buenas de muchas buenas personas que están en estas cosas el medio utilizado, la teología del cuerpo, a pesar de sus buenas intenciones, en realidad
constituye una revalidación de los principios que llevaron a la ideología de género, que son los principios de la filosofía moderna. Entonces no terminamos de salir de ahí. Por eso no puede ser un buen instrumento y no termina de ser una buena solución al problema. Padre, ¿se puede hablar de verdadero matrimonio cuando por problemas físicos o psicológicos hay algún impedimento para la consumación de la intimidad? Por supuesto que sí, la Virgen María y San José tuvieron un verdadero matrimonio, porque el matrimonio no se constituye mediante el ejercicio de la intimidad, se constituye mediante el consentimiento formalmente dado y expresado. Entonces, claro que puede haber. Entonces puede ocurrir que en algún momento dado de la vida Dios pida ese sacrificio al matrimonio y bueno, habrá que quererse y expresar la unión de otra manera. No hay problema, sigue siendo un matrimonio válido y bueno, por supuesto. Teniendo en cuenta que Carlos Wojtyła dice en relación a la realización que el ser no precede al hacer, sino que el hacer configura y antecede por tanto al ser, pues el hombre se autoconstituye con sus actos y que esto atenta contra los fundamentos más básicos de la teología y de las físicas clásicas de forma tan cruda. ¿Cómo se explica el éxito en la mente de tantos católicos de teología? Sí, quizás por la figura magisterial del Papa Juan Pablo II, sí, quizás por eso, en muchísimos casos por la cortedad intelectual, en muchísimos casos por el afán de novedades, en otros muchos casos por la pereza en ir a estudiar las cosas profundas que dijeron con mucha precisión Santo Tomás y San Agustín. Por todos estos motivos, sí, claro. Y también por no leer el magisterio precedente y no obedecer incluso al mismo Juan Pablo II, que la Fides Ratio en el 98, varios años después, dice que hay que volver a Santo Tomás y que no puede presentarse la noción de persona en clave puramente fenomenológica, que tiene que haber una presentación ontológica. Entonces se trata más o menos de... ¿Hay diferencia entre el cuerpo y la carne que es enemigo del alma? San Pablo parece que no, tendencia de la carne versus del alma. El error de la teología del cuerpo es considerar bueno un enemigo del alma, no. Cuando San Pablo habla de la carne se refiere a la debilidad por la cual, como consecuencia del pecado original, predomina y ejerce su influencia sobre la voluntad humana la tendencia pasional que lleva a buscar los placeres de la carne. A eso se llama. Ahora, el cuerpo en cuanto tal es una cosa buena y el uso de la inclinación pasional, que tiene que haberlo. En ningún momento en nuestra conferencia hemos demonizado el legítimo placer que es consecuencia de esa unión bien vivida y del amor por su de ninguna manera, cuidado. Pero ciertamente de modo virtuoso dentro del contexto matrimonial. Entonces el cuerpo no es una cosa mala, la inclinación pasional no es una cosa mala, es mala cuando domina la voluntad y hace que se pliegue ante ella. Después creo que hay una más. ¿Podría clarificar su referencia a los pecados veniales en la aplicación a la teología del cuerpo? Sí. Santo Tomás lo dice explícitamente con una claridad magnífica. Si la intención del hombre hacia la mujer o viceversa dentro del matrimonio es no a la procreación, al menos apertura a la vida per se, sino que eso de modo secundario, y lo que predomina es la búsqueda del disfrute, excluyendo cualquier otra posibilidad, que sea Rosita o que sea Vicentito, ¿no? Que sea mi marido o mi mujer, pero ante todo el disfrute, en ese caso, necesariamente hay pecado venial. Y si es sin esa condición, se busca de tal manera el solo placer por el placer, que ni siquiera se considera que sea mi esposa o mi esposo, puede ser cualquier otro, como disposición, sin que necesariamente se esté pensando en otra persona, ya sería pecado formal de adulterio, pero aquí en cuanto búsqueda del placer, en cuanto placer, independientemente de que se trate de mi esposo o de mi esposo, ahí hay ya pecado mortal. Eso es explícito en Santo Tomás, sumamente explícito y muy claro.
¿Qué quedará del ser sexuado, varón o mujer, en relación de la resurrección de los cuerpos? Es decir, uno se puede decir que Cristo resucitado es varón, o que uno de nosotros en la resurrección será un varón o una mujer resucitado. Claramente queda el cuerpo en su característica individual, particular, tal como es. Lo que va a ocurrir es que no va a haber uso de las potencias vegetativas, porque no va a hacer falta consumir energía para seguir viviendo, ya que el cuerpo va a vivir totalmente de la vida del alma y no va a haber que transmitir la vida, porque la vida humana ya está terminado el número de los elegidos, los salvados. Entonces, lo único que va a haber es la expresión del amor, que es caridad, unión con Dios en el acto íntimo de la misión beatífica, que nos va a unir íntimamente con todos los demás beatos, y no va a haber ninguna, pero ninguna necesidad de expresarlo de otra manera. Ninguna. Entonces queda como una huella de lo que fui y hace a mi identidad, porque también el cielo de Santa Gemma Galgani no es el mismo que el cielo de Don Bosco o el cielo de un mártir romano del siglo II. No. ¿Por qué? Porque la configuración de su psique y sus vivencias son otras. Ve a Dios, lo ve cara a cara, ve toda la Trinidad, es inmensamente y desbordantemente feliz, pero hay una serie de repercusiones accidentales, no poco importantes, pero sí secundarias con respecto a lo que acabo de decir, de la felicidad, que hacen al perfil subjetivo de la persona. Entonces, eso también va a estar, y por eso también los cuerpos van a participar por redundancia de la gloria del alma. ¿Qué opinas sobre la enorme cantidad de anulaciones matrimoniales en la actualidad? Bueno, esto es una pregunta acerca de lo que opino yo. Esto es opinión. Y lo menciono así, requeriría una justificación muy larga, que no voy a hacer ahora, pero clarísimamente considero que un número muy elevado de los matrimonios es inválido a causa de la inmadurez psicológica, del desconocimiento y del rechazo formal en lo profundo de la conciencia de lo que se les explica acerca de lo que es el matrimonio. Lo que quieren es hacer el cambio, casarse, y después están las consecuencias. Hay muchísimos casos que son así, muchísimas incluso a veces nulidades declaradas que vienen de un proceso mal hecho, porque mucho depende de cómo se cargan las tintas en la estructuración del caso. Entonces es un tema muy complejo. Particularmente considero que en realidad, tratándose de un sacramento, y de un sacramento muy importante, es verdad que está el orden natural, pero en realidad tendría que ser parte de mi manera de vivir la unión con Jesucristo. Entonces, tiene que haber un noviazgo católico profundo dentro de una práctica de vida católica profunda, y entonces sí vivir mi elección de la otra persona en Cristo. Ahora, si yo vivo una vida, qué sé yo, no soy practicante, ni conozco la doctrina de la Iglesia, ni me interesa, tengo una opinión distinta acerca del aborto, qué sé yo, no me informé, y de repente digo, me quiero casar, no, sí, pero por Iglesia hay que hacerlo, si lo corresponde, voy y lo hago, y qué sé yo. Estamos desnaturalizando la identidad misma de los sacramentos. Es un tema muy complejo. Y después, los cursos de preparación matrimonial que se dan en las parroquias, en general son un desastre. En algunos casos es sabido, llevan a médicos o enfermeros que presentan los tipos de anticonceptivos, porque hay que dar una visión equilibrada, objetiva, que conozcan todo lo que hay, todas las posiciones. Después a veces llevan un matrimonio más bien de ancianos que den consejos, bueno, quíranse, hay que respetarse. Ya sabes. No, lo que hay que hacer es enseñar el catecismo matrimonial, las obligaciones y los
derechos de cada uno de los esposos, con respecto a sí, con respecto a los hijos, las ventajas y bondades del matrimonio, el significado espiritual profundísimo del matrimonio y la manera de alcanzar la santidad viviendo en el matrimonio. Hay que hablar nada más que de eso. Pero hablan de cualquier cosa. Entonces no se puede decir. Entonces también en la iglesia siempre tenemos esa quinta columna, que es la autodemolición. Siempre hay un grupo de personas que están trabajando desde adentro para hacer las cosas mal y bueno. Creo que es la última, porque ya, si no, la misa se nos complica. Tantas nulidades tan abiertas en su sucursal canónica no equivalen a un divorcio canónico. No. Esto, la verdad es que no. Porque la declaración de nulidad significa, habiendo mediado un estudio, que pasamos al caso típico, todo bien hecho. Entonces, hay un estudio bien hecho por personas realmente competentes, serias y responsables, que llegan a la conclusión que uno de los contrayentes o los dos, en el momento de expresar el consentimiento, no reunían las condiciones o psicológicas, o físicas, o morales indispensables para que ese consentimiento fuese válido. Por consiguiente, a pesar de la apariencia externa de la celebración sacramental, lo que hubo fue solo el signo externo, no resultó el vínculo, nunca existió, el vínculo que se estable queda, ¿no?, hasta la muerte. Y no hubo entonces tampoco una transmisión de la gracia del Estado. Entonces la Iglesia, habiendo mediado todo ese estudio serio, declara que eso fue solo matrimonio en apariencia. Entonces declara la nulidad matrimonial. No es que anula un matrimonio que ya fue hecho. Y no es que entonces es un divorcio católico. No, lo que se hace es responsablemente garantizar, lo hace la autoridad de la Iglesia competente, que ahí jamás hubo matrimonio. Y entonces los dos, o uno de los dos, quedan libres para contraer nuevas nupcias. Digo, al menos uno de los dos puede, porque puede haber uno que tenga un impedimento permanente y que le impida volver a contraer eventualmente nupcias a causa de este impedimento. Entonces, bueno, bien, gracias por las preguntas. Entonces,